adquisitivo de la familia venezolana. Pero un negocio, una gente que tiene un pequeño negocio de 3 trabajadores y de repente le dicen que de 6 millones va a tener que pagar entre los 3 trabajadores, va a tener que pagarle 600 y pico millones de bolívares, 500 y pico millones de bolívares. La persona dice, ¿y cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tendría que vender el negocio para poder cubrir los gastos del negocio y para que el negocio, porque nadie trabaja a pérdida, para que no tenga que descapitalizarse lo poquito que pueda tener ese dueño del negocio? Entonces, eso es lo que pasa el día de hoy, en mi opinión, lo que pasa en nuestro país. Hay una gigantesca incertidumbre. La gente no entiende el tema del petro, el anclaje del bolívar con el petro. La gente lo que sí ve es como todos los días suben los precios. Eso sí lo ve todo el mundo. Y la gente se pregunta, ¿y cómo se detiene esta hemorragia? ¿Qué se puede hacer para detener esta locura? Todos sabemos que hay que cambiar el gobierno, que hay que generar confianza. Mientras esté este gobierno no va a haber confianza y por lo tanto, mientras no se logre el cambio político, no va a poder haber un cambio económico. Correcto, eso lo sabemos todos, pero más allá de eso, ¿qué? Más allá de eso, para mañana, las 24 horas, ¿qué le espera a la gente las 24 horas la próxima semana? Porque lo que reina en el país es la incertidumbre. Dios quiera que no sea un terremoto también, un desastre natural, porque ya es como si hubiésemos vivido, los venezolanos estamos ahorita viviendo, como si ya en Venezuela hubiese habido una mezcla de guerra con desastre natural. Bueno, sin más, le paso la palabra, no sé quién quiere hablar primero, si José, Asdrúbal, Luis, recordarles el número de teléfono para que la gente llame y haga la pregunta a ellos, no tenga pena de preguntar. Hay gente que se cohíbe, que no quiere preguntar porque, bueno, no quiere sonar como si le cuesta entender. Todo lo contrario. Yo le decía a ellos ahorita, gente profesionales, profesores universitarios que no son del tema económico, que no entienden los temas, muchos de los temas que se están debatiendo en este momento. No los entienden, porque tampoco hay nadie en el gobierno que quiera explicárselo. Capaz que ni ellos mismos, algunos, lo entienden, pero los repiten y los aplauden. Son contra ellos mismos. A ese nivel de locura nos ha llevado este gobierno, de fanatismo, que hay gente que le están destruyendo su casa, su familia, y sigue aplaudiendo el gobierno. Eso, el fanatismo, hay que ver a dónde nos ha llevado en nuestro país, sea del lado que sea. Yo no soy fanático ni de un lado ni del otro, soy fanático de Venezuela. De eso se trata, ser fanático de nuestro país, ser fanático de nuestra familia, y que nosotros los venezolanos podamos unirnos de verdad, sinceramente, con honestidad, desde la verdad, para salir de esta tragedia que estamos viviendo. Adelante, por favor. Bueno, vamos a comenzar por el que tenga menor edad y así sucesivamente vamos moviendo la cuestión, ¿no? El más joven. El más joven. Bueno, gracias, Enrique, por la oportunidad que nos das de comunicarnos con la gente. Tengo aquí a mi lado a Asdrúbal Olivero, fue mi estudiante, el mejor estudiante de su curso. 19 sacó en la materia, sobre 20. Tremendo estudiante. Luis Olivero también, economista solvente y muy capacitado en los temas petroleros y macroeconómicos. Bueno, lo que anunció Maduro el día viernes en la noche ha sido etiquetado, calificado como un paquetazo, básicamente fiscal. Yo voy a hacer referencia a 2 temas nada más, porque Asdrúbal y Luis son personas que dominan estos temas más que yo. Voy a referirme al tema de los salarios y lo que anunció el gobierno hoy sobre el dólar, que es muy importante. En el tema salarial, yo creo que está fuera de discusión que los trabajadores necesitan un aumento. Eso no está en discusión. El problema es qué tipo de aumento necesita. ¿Aumento nominal o aumento real? ¿Cuál es el aumento nominal? Bueno, la cantidad de billetes que usted tiene. Ahora vamos a tener 180 millones de bolívares de los viejos, 1.800 de los nuevos. El problema está en qué compro con esa cantidad de billetes, que es el concepto de salario real, el poder adquisitivo de los salarios. Con una inflación que está subiendo, evidentemente el poder adquisitivo va a bajar inevitablemente. Y lo voy a decir por experiencia propia. Yo hago mercado en Quinta Crespo, en el mercado de Quinta Crespo. Yo fui el domingo a hacer mi mercado. Y yo compro medio kilo de queso, no compro un kilo, compro medio kilo o 600 gramos. Y el kilo de queso estaba en Quinta Crespo en 7 millones
el domingo anterior. Este domingo que acaba de pasar ya estaba en 14 millones de bolívares. No había un gramo de pollo, no había un cartón de huevo. O sea, habían negocios cerrados porque los comerciantes me explicaban que no sabían a qué precio iban a vender su producto. ¿Por qué? Bueno, porque había una devaluación que se había ejecutado, se había anunciado, y también había un aumento salarial que ellos no estaban claros cómo iban a pagar ese aumento salarial. Entonces ya el día sábado y domingo, el proceso de inflación que ocurrió se comió prácticamente buena parte de ese aumento salarial que se concedió a los trabajadores. Ahora, el trabajador tiene que estar consciente de que para recuperar el poder adquisitivo, que es lo que importa a los que trabajamos, a los que recibimos una pensión, una jubilación, lo que importa es parar la hiperinflación, porque si sigue la hiperinflación, no hay forma ni manera de que el salario real pueda alcanzar. Te dan un poco de billetes, ahora están dando billetes nuevos, pero con esos billetes no vas a comprar nada. Entonces, hoy la Asamblea Nacional, en los acuerdos de rechazo a las medidas, también en su considerando número 4, número 3, acordó exhortar a los trabajadores a que sigan en la lucha por sus reivindicaciones laborales. ¿Y cuál es la reivindicación más laboral más importante del trabajador ahorita? El salario real, el poder adquisitivo del salario. Lo otro es que ya se consumó la devaluación. Adrúbal y Luis probablemente van a explicar esto más. El tipo de cambio quedó en 6 millones por un dólar. ¿Que viene de cuánto, perdón? Viene de 242 más o menos. Se asaltó 2.400 prácticamente en un día. La variación pues, de la moneda pasó de 242.000 a 6 millones por la relación con el petro, que va a ser objeto de esta consideración. Pero hoy se clarificó cómo va a funcionar el mercado. Jorge Rodríguez había dicho el día sábado que iba a ser un mercado libre con una tasa única y fluctuante. Ajá. Va a ser una subasta donde el gobierno no se va a meter aparentemente en el mercado. Pero va a haber un límite. Las empresas que quieran acceder a los dólares van a poder tener o acceder, si lo consiguen, a $400.000 mensuales. Y las personas naturales, nosotros, los ciudadanos, a $400 mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a seguir el control de cambio. Sigue el control de cambio. Entonces, la idea de la unificación cambiaria no se materializó justamente porque persiste el control de cambio. ¿Por qué sigue el control de cambio? Bueno, porque no todos quienes desean los dólares pagando los 400.000 lo van a conseguir. Entonces, esa empresa, esa persona que no consigue los dólares, ¿a dónde va a ir? Bueno, va otra vez a caer en manos de Dollar Today o en manos de los distintos mercados donde se está cotizando el dólar. Eso quiere decir que el plan ya comenzó mal porque dijeron unificación cambiaria y no hay unificación cambiaria, dijeron que levantaron el control de cambio, no levantaron el control de cambio y entonces va a seguir la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial. Y además, estos 2 días, hoy mismo, según las páginas estas que reportan el dólar, ya el tipo de cambio experimentó una fuerte depreciación, ya esas cifras se puede decir, yo lo vi en unas páginas en 6 millones, en otras lo vi en 7 millones, en 8 millones y así sucesivamente. Entonces, eso va a influir obviamente sobre los costos de producción. Muchas gracias. Ajá, Asdrúbal. Sí, bueno, gracias de verdad, Enrique, por la invitación. Un placer estar con José y Luis en esta conversación. El otro tema de esto, ya José se refirió muy bien al de los trabajadores que están siendo afectados, pero además también el gobierno está metiendo una batería de impuestos brutales en una economía que está en un grado de postración nunca visto. Tú hacías referencia al iniciar este programa, bueno, de que el país se veía, no había ocurrido, gracias a Dios, ningún desastre natural, pero la situación se veía como eso. Y efectivamente, los números que muestra la economía venezolana en estos últimos 5 años son de un país que parece haber pasado o por una guerra o por un desastre natural de gran magnitud. Es muy raro conseguir en la historia económica un país que caiga tanto como Venezuela solamente por mala gestión de quienes son responsables del gobierno, le hace en este caso Nicolás Maduro. Entonces, estás metiendo una gran cantidad de impuestos, le estás subiendo el IVA, que es un impuesto que pecha fuertemente a los consumidores, a la gente, al que compra, le estás incrementando
estás estableciendo un nuevo impuesto que ya existía acá, el de las famosas transacciones financieras, que es el que fecha cualquier operación que hagas digamos, de transferencia bancaria, y estás adelantando el impuesto sobre la renta, impactándolo sobre el porcentaje de venta. Entonces, las empresas no solamente tienen que incrementar el salario por casi 30, que ya es una presión bien importante, sino que además tienen ahora que pagar más impuestos. Eso tiene una consecuencia muy fuerte, o dos. Por un lado, estas dos cosas, los impuestos y el aumento de salario, te impactan costos. Eso va al precio. Van a subir los productos, ese aspecto que decía José del tema real, de la capacidad de compra. Ahora, pero perdón que te interrumpas, Rubén, pero el gobierno anuncia que vuelve otra vez los controles de precios. Exactamente. Entonces, a eso me quería referir, ¿no? Se impacta precio, eso te va a llevar a que también otro grupo de empresas no pueda soportar esto, sobre todo pymes, empresas pequeñas, empresas que de alguna manera estén iniciándose. Los emprendimientos tienen que cerrar, tienen que despedir trabajadores, y la guinda, tú la acabas de mencionar, es que le estoy poniendo un control, un tope a los precios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que muchas empresas no van a producir, o vas a empezar nuevamente a ver que los productos van a aparecer en los mercados negros, o como lo conocemos los venezolanos, en el famoso bachaqueo, que es el peor mundo posible. Entonces, al final, estas medidas que está tomando Maduro no están corrigiendo las distorsiones, más bien la están agravando, y dejan una situación de mayor vulnerabilidad ya no solo a la clase trabajadora, sino también a las empresas, con todos los impactos que eso tiene en términos de empleo y en términos de los productos que la gente pueda conseguir. Anuncia también el gobierno que va a asumir las nóminas de las empresas para supuestamente ayudarlas a pagar el aumento de salario. Han dicho hoy, además, imagínate que ya han cambiado, que todo aquel que sea trabajador, independientemente de donde esté, va a recibir ayuda del gobierno. Estamos hablando de un universo de un poco más de 15 millones de personas, que es la población económicamente activa de Venezuela. Eso es una bola de bolívares que le va a meter el gobierno a la economía. Y aunque usted pueda pensar que, bueno, mira, qué bueno que me van a ayudar, esos bolívares los está creando el gobierno de la nada, y eso es inflación, y vamos a estar como antes del viernes. Es decir, que tu salario, así sea medio petro, 180 millones, 180 o 1.800 bolívares soberanos, como lo quieras llamar, no va a poder comprar nada, porque no estás atacando los problemas de fondo. Y la crisis se profundiza, bueno, en los dramas que eso representa para la gente. Ahora, déjame un poquito, o con Luis, porque ustedes los tres son economistas. Yo le voy a preguntar como una persona que no es economista, y además utilizando el típico argumento del gobierno, ¿no? El gobierno dice ahora, tanto José, Asdrúbal y Luis, que es que ahora el salario, el bolívar, que arrancó el nuevo cono monetario hoy, está anclado en el petro. Y ellos dicen que un petro equivale a un barril de petróleo. Correcto. Y el barril de petróleo está por encima de $60 el barril. Maduro dice, y algunos de estos que repiten, dice, bueno, ahora el salario mínimo es medio petro. Y por lo tanto, el salario mínimo equivale a $30. Eso es lo que ellos dicen. Mi pregunta es, o sea, si el tema inflacionario, si va, ¿por qué va a perder el salario, va a perder su capacidad si está anclado al petro, y el petro equivale a el petróleo, que siendo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo? Entonces, ¿por qué va a perder? Repito, porque eso es lo que ellos argumentan. No es que ahora Maduro es tan genio, dicen ellos, que fíjate, se inventó el petro, y el petro, como Venezuela tiene petróleo, entonces el petróleo respalda al petro, y ahora el salario está petrolizado. Eso es lo que ellos dicen. La gran pregunta, o sea, les digo, ¿cómo? Porque ayer una persona también me decía que iba a vender un carro y se lo iban a pagar en unos petros.
Entonces digo, bueno, yo ya estoy resuelto porque me van a dar unos petros y esos petros son, cada petro es $60, un barril de petróleo. Bueno, yo creo que no, lo que yo le digo, más allá de eso no es así, es que acuérdense que el gobierno tiene un aparato de propaganda que repite todo el día, repite, para que la gente termine aquella de Goebbels, que mientras una mentira repetida una y otra vez, la gente la termina creyendo. Buenas noches, Enrique, buenas noches al equipo. Y primero que nada, gracias por la invitación. Disculpen la voz, tengo un gripón muy fuerte. Mira, siempre es interesante hablar de economía en estos foros, sobre todo si estás Drúbal y estás José, dos amigos y sobre todo colegas muy buenos. Miren, a ver, lo que está diciendo, la pregunta que tú haces, Enrique, la pregunta que se hace, yo creo que el 90% de la gente, y cuidado si nosotros todavía no la tenemos muy clara, porque a los economistas explicar esto todavía no lo tenemos claro. Es más, yo creo que el presidente no lo tiene para nada claro. Es más, yo no sé, yo creo que los asesores ecuatorianos que se inventaron este tipo de cosas tampoco lo tienen muy claro. Pero bueno, a ver, ¿cómo tejemos estas cosas? El petro nace como una criptomoneda y el gobierno creo que ya, y lo podemos decir, el gobierno se dio cuenta que no es una criptomoneda y que no la va a poder vender como criptomoneda. Entonces el gobierno trata de copiarse un plan económico que dio resultado en Brasil a mediados de la década de los 90 y se inventa una unidad de cuenta, que en este caso es el petro, una unidad de cuenta. Y tenemos en Venezuela actualmente dos unidades de cuenta, Bolívar Soberano y el petro. El Bolívar Soberano va a ser el billete físico que todos vamos a tener y que hoy supuestamente en todos los bancos había, y el petro es la manera en la cual el gobierno está tratando de anclar todas las expectativas de inflación a algo que no varíe, algo que se mantenga estable. ¿Ok? ¿Qué pasa? Luego te creas, para hacer eso, tú tenías que haber pasado, para tú llegar a la tercera base, tienes que haber pasado por la primera y por la segunda base. La primera y la segunda base es lograr equilibrio fiscal, equilibrio cambiario y tratar de darle sostenibilidad a tu plan económico. Y me explico rapidito. Tratar de lograr estabilidad fiscal. ¿Qué significa? No vender que el primer día vas a tener déficit cero, porque eso es imposible. Este gobierno es imposible de tener déficit cero, pero tratar de ir a un equilibrio fiscal, de decir, mira, no solamente, como bien dijo Asdrúbal, le voy a cobrar impuestos al sector privado, que ya bien mal lo está pasando, sino yo, gobierno, me voy a apretar el cinturón, voy a disminuir el gasto público y voy a hacer un esfuerzo para eso. Eso es una decisión que hubiera generado credibilidad. En todos los anuncios de Maduro no hay nada de eso. Él no habló de disminuir el gasto público, de revisar un conjunto de cosas, no lo explicó de una manera importante y parece que pone todo el esfuerzo fiscal en la parte privada. Entonces ya por ahí es difícil pensar que haya equilibrio fiscal. Luego te dice que va, como estaba diciendo José, que te va a pagar todas las nóminas. Y son 15 millones de personas, como 10 millones en el sector privado, 2,5 millones en el sector público, como 3 millones pensionados. 15, 16 millones de personas que el gobierno dijo que le iba a empezar a pagar el sueldo. Ok, si tú le vas a empezar a pagar el sueldo a todo el mundo en un contexto donde tú supuestamente quieres equilibrio fiscal, ¿dónde vas a conseguir esos recursos? Entonces tienes otro problema de credibilidad. ¿Dónde consigues tú los recursos para pagarle la nómina a todo el mundo y que logres equilibrio fiscal? Un déficit cero. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas? Vamos a estar viendo una aceleración de la inflación de manera importante. Ya hoy, como bien dijo José, estamos viendo una aceleración del paralelo. Hoy fue un día típico porque había, lo que tú nos decías al comienzo, incertidumbre, miedo, la gente no entiende, la gente está buscando información. Los anuncios del gobierno que siguieron hoy fueron bastante escuetos. Ya hoy se suma una nueva variable en la ecuación. Van a haber cestatique. O sea, se pensaba que no iba a haber cestatique, el gobierno anuncia que sí va a haber cestatique, un gasto adicional. Pero adicionalmente también tienes el gasto de los pasivos laborales. Y a la guinda de la torta le sumas que ya comenzaron 25 productos a tener control de precio. Y al final José decía algo, vamos hacia la liberación del control de cambio, y disculpa que le esté dando vueltas para aterrizar. Liberación del control de cambio, pero ya hoy le pusieron topes a lo que tú puedes comprar y lo que decía, el tweet que tú colocaste, puedes comprar todos los dólares que quieras, pues no lo puedes vender. O sea, eso se le dijo a la banca. Compren todos los dólares que ustedes quieran, pues no pueden vender un solo dólar. Los dólares, o sea, una confiscación, exactamente, una cosa loca. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno debe ver? Primero, el petro, acuérdate que el salario mínimo va a ser medio petro.
pero ese medio petro se va a comportar de la misma forma que la inflación. Yo no sé, yo no creo. Pero si no se comporta de la misma forma de la inflación, esos $30 que hoy nos dicen que va a ser el dólar, el salario mínimo, puede ser que en 15 días, un mes, 2 meses, sea 15, 5 o $1. Y vuelve a haber una caída importante de lo que hablaba José, de la capacidad de compra del salario. Estas próximas semanas van a ser claves a ver cómo se desenvuelve el petro, si ellos realmente van a estar moviendo el petro como dicen que lo va a mover, pero eso va a tener otro problema. Es que el salario que hoy es 180 millones de bolívares, o sea, de los viejos, 1.800 bolívares soberanos, puede llegar a ser 2.200 en 2 semanas o en 3 semanas, o 3.000 bolívares soberanos. O sea, hay mucha incertidumbre. Los próximos anuncios, los próximos movimientos del petro van a ser sumamente importantes. Lo que quiero terminar es, esto es una combinación de Brasil, como yo lo veo, con Zimbabue. ¿Por qué? Porque hoy amenazaron y el gobierno amenazó casi que con un bate a aquellas personas que se comieran la luz y aumentaran los precios. ¿Cómo no subir los precios si tú tienes una presión de salarios muy fuerte? En primer lugar, y de impuestos. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con esas empresas luego que pasen los 90 días donde supuestamente Nicolás Maduro te va a pagar el salario? Esas empresas van a poder ser sostenibles en el tiempo. ¿Qué pasa con los pasivos laborales que se generaron en esas 3 semanas? ¿Lo va a pagar el gobierno? Si esa gente decide cerrar al cuarto o quinto mes, ¿tiene suficiente dinero para pagar esos pasivos laborales? Este es tal vez el peor ajuste económico que uno pudiera pensar que se inventó el gobierno. Aquí nadie está en contra de aumentar el salario, todos estamos de acuerdo, pero lo que hay que aumentar no es el salario, sino la capacidad de compra y hacerlo de manera sostenible. José decía, los trabajadores necesitan aumento de sueldo, pero también necesitan empresas. Y esto hace que muchas de las empresas en Venezuela sean inviables. Y vamos a ver muy posiblemente cierres masivos de empresas. Entonces necesitamos aumento de sueldo, pero necesitamos empresas que paguen los sueldos. Y necesitamos un ajuste económico que tenga en cuenta muchas cosas que no se dieron, y con esto termino para no alargarme. Ajuste fiscal creíble, sostenible, que de verdad la gente lo crea, y yo en lo personal no lo creo. Una persona que son adictos al gasto público es muy difícil que vayan a hacer un ajuste fiscal. Pero no hubo anuncios externos. Maduro no anunció nada del petróleo. No sabemos qué va a pasar con el petróleo, más allá que sigue cayendo la producción petrolera. Y hay otra cosita, no hay reservas internacionales, 8.500 millones de dólares solamente. Y en tercer lugar, ¿y qué hacemos con el default? Hay unos tipos que están por demandarnos, unos tipos que nos están buscando para demandarnos y que nos van a quitar dólares. No vamos a hablar con ellos, no vamos a hacernos locos. Entonces, es un paquete económico muy, vamos a decir más que paquete económico, son anuncios, son medidas económicas que son incompletas, son insostenibles y que muy posiblemente nos va a llevar a una situación mucho peor de la que tenemos actualmente. Gracias, Luis. Y ya le vamos a dar paso a las llamadas. Recordarle 212-482-9750. Si ustedes me corrigen, como yo lo interpreto, lo que ustedes dicen, el petro no existe. Eso es una... Me refiero, eso es algo artificial, sí, eso no existe. Porque el petro con petro no puedes ir a pagar ninguna importación, ¿o sí? No puede. Ok, no puede. Nadie te va, o sea, los productos que necesitamos los venezolanos, que hay que traerlos de afuera, no nos aceptan petro. Por lo tanto, el petro no existe. Puede existir internamente dentro del país, ¿cierto? Que el gobierno diga que alguna de las empresas del gobierno que tenga algún producto exhibido en algún anaquel, te lo quieran decir tantos bolívares, tantos petro internamente, pero para mí el petro no existe. Eso es una cosa artificial creada por el gobierno. Entonces, ponga el petro a un lado. El gobierno, ¿cómo va a pagar entonces la nómina tanto pública como privada con el ajuste en el salario que ha hecho? Yo creo que va a seguir imprimiendo bolívares, porque de qué otra manera tiene más dólares. ¿Tú te acuerdas, José, cuando nosotros propusimos hace un poco más de 2 años, 3 años, cuando ya se venía asomando que venía una crisis, que nosotros dijimos agarremos tantos millones de dólares que es recurso no inflacionario y metámoslo en el ajuste del poder adquisitivo del trabajador? ¿Te acuerdas cuando lo hicimos allá esa propuesta? Bueno, aquí no son dólares, porque no hay más dólares en la economía. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para pagar
la nómina que dice que va a absorber del sector privado, imprimiendo bolívares. Igual el sector público. O sea, de los 5.200.000, ¿cómo va a llegar a 180 millones? O de los 552 bolívares, ¿cómo va a llegar a 1.800? Imprimiendo bolívares. O sea, lo que quiere decir que le va a meter una inyección de inflación a la economía. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué suben los impuestos? ¿Para qué suben los impuestos? O sea, les pregunto, ¿por qué hay una subida en los impuestos? Bueno, los gobiernos suben los impuestos para financiarse, pero yo quisiera... Ajá, pero José, ¿pero qué sentido tiene si el gobierno, o sea, qué pasa en nuestro país? La producción petrolera ha venido cayendo, que es nuestra fuente de divisas. Destruyeron la industria nacional, lo que quiere decir que la poquita caja que hacemos en dólares, con esa poquita caja que pagamos las importaciones, ¿correcto? Bueno, parte de las importaciones, porque las importaciones han caído brutalmente. Sector privado, o sea, importa con sus propios dólares, no, el gobierno ya no claro, le da que van dólares. Que van al paralelo, correcto. Pero la pregunta es, si no hay más dólares, ¿no? Vamos a responder esa pregunta. Ajá, ok, adelante. Fíjate. Y la llamada, cuando tenga la llamada, abran el teléfono perfecto, una vez. Perfecto. Estamos hablando 3 millones de empleados públicos que pasaban, muchos ganaban salario mínimo, ahora van a pasar a ganar, pasaban ganando 5 millones a 180. 3 millones de pensionados que tenían la pensión básica, salario mínimo, a 180. Más 10 millones de personas que reciben el bono de reconversión, son 60 millones de bolívares fuertes. Más la nómina privada que no puede pagar, que debe ser, no sé, 3 millones más. Más todos los que hoy dijeron que iban también a recibir. ¿De dónde salen? ¿Dónde están los reales? Reales va a haber. Claro, pero reales que no tienen respaldo. Reales va a haber, oye. Pero sin respaldo. Ya vamos para allá. Vamos a analizar cómo se financia esto. 4% del IVA de aumento para una base impositiva que está mermada por la caída de la economía, porque no hay venta, no te da ni el 10% de ese gasto. Segundo, la devaluación del bolívar. Ellos dicen que no van a vender dólares en el paralelo, se lo van a vender al Banco Central. Los pocos dólares que están entrando de las exportaciones petroleras se lo van a vender al Banco Central, será a 6 millones. Esos dólares tampoco te dan para cubrir eso. Menos el impuesto a las transacciones financieras. ¿A dónde van a recurrir para cobrar la brecha? Al Banco Central. Escríbanlo, el Banco Central. Hoy tuvimos sacando una cuenta a Drúbal y Luis. Con estos pagos, en el mes de septiembre, la liquidez se multiplica por 1,5. Más o menos. O sea, tú vas a tirar a la calle 150% más de liquidez de la que tiene hoy. ¿A dónde va esa plata? Bueno, el trabajador que recibe sus 180, el pensionado que recibe sus 180, vaya a comprar bienes, pero no va a encontrar bienes. En consecuencia, lo que se va a producir es un aumento de los precios muy acelerado, hagan lo que hagan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Hoy fijaron un tope o van a anunciarlo para 50 productos. ¿Qué es lo que dice la economía que debe ocurrir? Y que ocurre, de hecho, es que esos productos van a empezar a escasear. Ya lo hemos vivido. Claro, vale, mira, esto está en la primera página de la contraportada de un libro de economía. No hay que leer el capítulo 1, la contraportada del libro ya está escrito. Eso es así, compañero. Eso es así. Ya lo vivimos con los controles de precios. Entonces, volvimos a la época de 74, los 80, de los controles de precios. No funcionan, llevan escasez y llevan el bachaquerismo. Entonces, plata, sí va a haber plata, pero plata sin respaldo. Va a haber billetes. Mira, lo que va a sobre es billete, lo que no va a haber son bienes. Ajá, Asdrúbal, y entonces, si quieres pasar una llamada, ¿y qué se hace entonces? El tema, ¿qué se puede hacer? Ese es el gran tema. Bueno, yo creo que primero las empresas tienen que, de alguna forma, evaluar bien sus próximas acciones, ¿no? No dejarse llevar por la impresión de primer momento, por la desesperación, echar números, como decimos nosotros en criollo. El impacto no es igual para todos los sectores. No es lo mismo un colegio que una empresa manufacturera o una clínica. Cada uno tiene que hacer sus números
ver efectivamente el impacto, ver si tiene capacidad de hacer el ajuste salarial, ve cómo puede de alguna manera reducir algunas partidas de costo, ve cómo puede ajustar el tema de precio. Ese es el primer elemento. Y los consumidores, la gente, mira, lo que tiene que hacer es que entender que en inflación no hay futuro. Es muy lapidaria esa frase, pero es así, pues en inflación importa el hoy. Si usted tiene algo de bolívares en su cuenta, por poco que sea, salga y gástelo. Compre algo, compre cualquier cosa. Vale más que tener esos bolívares que se deprecian permanentemente en el tiempo. Hay gente que me dice, no vale, pero yo tengo que tener algo por una previsión. Previsión en bolívares no existe. Eso no existe. Eso no te va a dar para comprar nada. Ya no hablamos de meses, hablamos de días y de semanas. Entonces tienes que comprar. Tener cosas que son para ti clave y comprar todo lo que pueda. Eso, digamos, de entrada como elementos centrales frente a esto que se nos viene, ¿no? Claro, pero entonces eso pareciera, dale la llamada, eso pareciera entonces que lo que vamos es caminando al colapso. Ya estamos, Enrique. Porque, no, me refiero, porque claro, el pues sistema sí. financiero, ¿cómo está el sistema bancario, los bancos? Bueno, en esta situación. reducido sistemáticamente, sin capacidad de dar crédito. La banca con este ajuste cambiario, mira, algunos bancos mejoran un poco su patrimonio, que es el que le da solidez y fuerza para poder, por ejemplo, prestar, pero es muy poco porque la subida en el gasto, la banca también tiene que asumir un costo laboral y recuérdate que la banca tiene nóminas grandes. Un banco pequeño puede tener 400, 500 empleados y hay que decirlo, la banca es uno de los sectores que venía con más rezago en los temas salariales. En otras palabras, es el que va a tener que meterle más impulso a incrementar sueldo. Y eso hace entonces que la capacidad de prestar de la banca venga disminuida y empresas que estaban viviendo del crédito en estos últimos meses, como porque el crédito en Venezuela es un regalo, bueno, ya eso no va a existir. Aquí yo lo que veo es una restricción de crédito importante que le va a meter más presión también a las empresas y a la gente que está usando, por ejemplo, las tarjetas de crédito con los pocos límites que tiene para intentar comprar cosas, ¿no? Ajá, teníamos, sí, espérense un momentico. Adelante, sí. Aló, buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches a Capriles. Sí, le escucho ¿Me escucha? perfectamente. Mire, ¿es Capriles? Correcto. Caramba, pero es que en la televisión, no, en la computadora aparece otra conversación. Mira, por allí hay un señor, yo me llamo Luis Alberto Miquilena. Por allí hay un señor que dice que él es... Te cortó. No, se oye entrecortado. Pero hable. Oye, es que yo estoy en Maracay, yo estoy aquí en Maracay. Adelante. No hay compañero. problema, adelante. Hable. Ajá, mira, hay un señor que él dice que él es economista graduado en la Universidad Central de Venezuela, suma cum laude, se llama, según dice allí, él se llama Ricardo Márquez. Entonces él está diciendo que él es un oposicionista a ultranza, pero es que él está absolutamente de acuerdo con lo que está haciendo Maduro, porque él dice que Maduro está haciendo lo más acertado que hay en el país, que es anclar el salario y anclarse al petro, los salarios en Venezuela, y anclar el bolívar al petro. Entonces él dice que eso en 3 meses, ya Venezuela saldrá de todo el problema, de toda la situación mala que estamos viviendo, y de que todo se va a componer, porque esto es lo mejor que se ha hecho aquí en muchos años, es lo que está haciendo Maduro ahora. Está bien. Yo quisiera que alguno de los panelistas que tienen ustedes allí me explicara cómo es eso, porque yo consigo que es imposible que se vaya a mejorar el asunto del salario cuando los empresarios cómo van a hacer para mejorar a sus trabajadores, los van a cerrar las puertas. Y aquí nadie produce nada. Entonces yo quisiera que explicaran allí y le dijeran algo a este señor de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre con eso, con el petro, con ese anclaje.
Muchas gracias. No, pero ya Tenemos otra No, llamada. sí. Si quieren, vayan pasando las llamadas. Ajá, adelante, José o Luis. Mira, no, rapidito. Sí, ya le van a responder. Mira, Tenemos otra llamada, perdón. Buenas noches, adelante. Aquí de Vargas, de la Sabina. Ajá, adelante, José. Primero para saludarlo, porque usted fue jefe mío cuando yo trabajaba en la gobernación. Muchas gracias. Bueno, Ajá. mira, hay un problemita claro, básico en este país. O sea, no tiene un control inflacionario a nivel de precios, tanto de alimentos como de todo lo que es línea blanca o artefactos, todo lo que quiera, todos los elementos que usa uno diariamente o personal, o la alimentación a nivel del país. Lamentablemente no estamos haciendo nada. Es como que tú levantes una casa y no tenga buenas bases. Eso se va a desplomar. Yo te lo explico a la gente aquí un poquito más claro. Yo no soy economista, yo soy ejecutivo. Pero es igual, tienen una casa, te montas un tablero y con ese tablero tú vas a montar 3 pisos más, te va a colapsar porque no tiene ¿cómo se dice? Una buena base. Así está pasando con este economía. Lamentablemente la gente que tenemos al frente no tiene noción ni siquiera de lo que están haciendo. Yo esta mañana por lo menos llamé de mi teléfono, llamé al banco, tengo mis cuentas y bueno, me di cuenta que bueno, lo que tenía ya me pasó a cero. Tiene siendo casi lo mismo, pero no vale nada. Y lo que dijo el economista ahorita, que es mejor invertir en cuestiones en tierra o otra cosa o algo material que va a tener o va a tener una ganancia. Sí. Otra llamada. Muchas gracias. Adelante, buenas noches. Vamos con otra llamada. Sí, buenas noches. Mi nombre es Diego, de Caracas. Adelante, Diego. Sí, tengo varias consultas. La primera es para los economistas, ¿no? En cuanto a la empresa pequeña, ¿sale más rentable liquidar a los empleados ahorita porque los liquidan con sueldo actual o se tiene que esperar los 3 meses para poder tomar esa decisión de liquidar personal? Esa es una de las preguntas. Y el otro tema es que no queda claro el punto de que el gobierno va a subir los sueldos. En el caso yo me pregunto, las conserjes de los edificios, ¿cómo hacer con los colegios? Que estas nóminas son grandes, el colegio público, privado. ¿Cómo hacer con estas nóminas que, si bien sí es cierto, lo asumen los representantes? Esas serían mis 2 preguntas. Y una pregunta política sería, si ya la Asamblea Nacional decretó que el presidente no es el presidente, ¿por qué hacerle caso a esta normativa? Gracias. Adelante, sí, gracias, Diego. Mira, Ajá, la rápido, primera. Ricardo Márquez. Mira, cuando No, uno busca- él habla de un economista que se llama Ricardo Sí. Márquez. Mira, en lo personal no lo conozco, uno busca en Twitter y no tiene ni cuenta en Twitter, pero hay un poco de cuentas del chavismo que le dan retweet a una supuesta carta que manda este señor Ricardo Márquez, que por cierto, él firma como licenciado Ricardo Márquez, ningún economista se pone como licenciado, se pone como economista, pero bueno, pero como una línea, como en la 6ª línea de la carta, dice que los empresarios son los culpables de la inflación de 10.000%. Si este tipo es su maculado de la central, y dice esto, este tipo no vio clase con nadie. El 100% de las hiperinflaciones en el mundo son culpa de los gobiernos, no es culpa de... Esto es un fake news y de 1000% el tipo está desfasado. Y aparte se define como un opositor radical. Señores, esto es un peine, ¿ok? O sea, no caigan en esta estupidez. Yo creo que este señor ni debe existir. Y son puras cuentas del chavismo que le está dando retweet. Ajá, pero la pregunta, No, o sea, debatirle lo que dice. No, pero para precisar ahí, o sea, lo que yo creo, una de las cosas, mire, yo insisto en que la gente hay una gran incertidumbre porque el gobierno con su aparato de propaganda trata de vender una fantasía que todos sabemos que es fantasía, pero lamentablemente en esta situación que vive el país hay gente que se cree la fantasía. Yo creo que hay que hablarle muy claramente a la gente, explicarle que no es verdad que va a tener $30 en el bolsillo. Eso es mentira. Porque si Maduro quiere pagarle $30, ¿por qué no le da los $30? Y no le dé 1.800 bolívares. Porque no tiene los $30. Bueno, porque yo te aseguro que cualquier trabajador
que llame ahorita y tú le digas, mire, ¿qué quiere? ¿1.800 bolívares o $30? No, deme $2. ¿Por qué? Porque la persona sabe que el dólar no va a tener la suerte del bolívar soberano, que de por sí habría que preguntar a José, ¿para qué carrizo sirve la moneda del el real que mandaron a hacer? ¿Qué se hace hoy con el real? Con 0.50. Y salieron con como un chiste mostrando la moneda. ¿Para qué va a servir el real? ¿Cuánto dinero costó además el nuevo cono monetario en dólares? Porque además hubo que pagarlo en dólares, pues eso se hizo afuera. Eso no lo pagaron en bolívares, eso no fue en la Casa de la Moneda en el estado de Aragua. Eso lo pagaron con dólares porque lo mandaron a imprimir afuera los billetes. Igual no sé si las monedas las habrán hecho aquí, por lo menos las monedas. Entonces, yo creo que es importante que la gente aclarar las dudas, porque el aparato de propaganda le ha querido meter a la gente ahora como si su sueldo va a estar respaldado por el petróleo. Además, el petróleo que no han sacado no vale nada. Esa es la realidad. Porque hasta que no vendan el petróleo, no lo vendan, lo liquiden y lo cobren, nadie tiene el dinero en el bolsillo. Lo demás son expectativas. A usted le pueden dar un papel, el Estado, donde dice que le va a pagar, y una cosa es el papelito que le dan, como le dan a la gente, siempre le venden a la gente fantasía, y otra cosa es cuando usted lo tiene realmente pagado, cancelado en su cuenta, que no es así. Entonces, perdón, Rubén. Sí, mira, Enrique, yo creo que una forma sencilla, y probablemente lo puede complementar José Luis, de ver esto es la siguiente, que todo el mundo lo entiende. ¿Qué pasaba el día antes de que Maduro hizo este anuncio? Bueno, la triste realidad era que el salario mínimo era equivalente a $1. Dólar del mercado negro, que es el que al final compra, porque acceso a dólares oficiales solo tiene el gobierno y los amigos del gobierno. Entonces, bueno, un salario mínimo era prácticamente $1. Bueno, ¿crees tú que por arte de magia, porque Maduro lo dijo y él tiene ese poder, se convirtió de un día para otro en $30? La economía no funciona así, porque si no nosotros fuésemos el país más desarrollado. La economía funciona en base a que las empresas sean eficientes, sean productivas, suba la productividad y entonces tu poder de compra crezca. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que a la larga, mire, puede ser que tarde unos días, una semana, hasta meses. El salario, si usted lo hace vía decreto, ese salario que hoy 180.000 bolívares, 1.800 bolívares soberanos, va a ser equivalente a $1. Ojo que por ahí también te está diciendo a dónde puede llegar el tipo de cambio en el mercado paralelo de no tomarse los correctivos necesarios, ¿no? Porque la economía busca su equilibrio, se ajusta. Y lo que va a pasar entonces es una espiral de incremento de precios, incluyendo el dólar, que bueno, te va a llevar a la situación de precariedad que teníamos antes. Ojo, con todo lo que eso implica en el tiempo, empresas que cierran, gente que queda desempleada. Por eso es que las decisiones de los políticos tienen consecuencias. Una cosita rápida, Nicolás Maduro, hoy la economía venezolana, y bueno, y Asdrúbal que tiene esos números, es más o menos el déficit fiscal es 20 puntos del PIB. Estamos suponiendo un PIB de 90.000 millones, estamos suponiendo 18.000 millones de dólares de déficit fiscal. Eso es un monstruo. Y tú lo vas a llevar a cero en cuestión de meses. Argentina le tomó un déficit fiscal de 5 o 6 puntos, le ha tomado 4 y 5 años. A Grecia le tomó 7 años y todavía no llega ni a la mitad. Y a Nicolás Maduro, una persona que generó una hiperinflación, recesión de 4 años seguidos, lo va a llevar a cero, un déficit de 20, pagándole el salario a todos los venezolanos. Cónchale, yo creo que tenemos que ser un poquito menos ingenuos y entender que este plan no tiene ni pies ni cabeza, es insostenible, es un plan que nos va a llevar a una situación mucho peor y que lamentablemente hacerse ilusiones de que eso va a ocurrir, un déficit fiscal de cero en muy corto plazo, oye, eso es imposible, imposible. Ajá, José, Sí, pero ¿qué se puede hacer? Porque más allá del tema de analizar las medidas y decir que efectivamente esto no va para ningún lado, que yo le insisto a los oyentes, el petro, se lo he venido a quienes me preguntan, se lo digo, el petro, no caiga en el tema del petro porque el petro no existe. Eso está en la cabeza de Maduro y del grupito que le acompaña. Eso es artificial.
Eso no tiene ningún valor. Eso todo es creado por el gobierno, espejitos que el gobierno le pone. Eso no crea usted que es que ahora su salario se lo van a dar. Lo que sí han hecho es multiplicar los bolívares, como le quitaron 5 ceros a la moneda, ahora le van a dar palo al bolívar, porque estábamos en la danza de los millones, muy pronto vamos otra vez a la danza de los millones. Entonces él cree que como estaba en 52 bolívares, lo puede llevar a 1.800 bolívares, todo al final es artificial, no tiene respaldo, no tiene sustento. La economía no está mejor porque nuestra principal fuente de ingreso, que es el petróleo, PDVSA va palo abajo. La industria nacional en nuestro país, palo abajo también. Entonces, la pregunta, José, mientras se llega al cambio político, la pregunta que hacían sobre el tema de la Asamblea Nacional, le digo a la gente que pregunta sobre la Asamblea Nacional, ¿es que acaso se nos olvida que la Asamblea Nacional ha sido desconocida por el gobierno? ¿Acaso se nos olvida que estamos prácticamente en un escenario de fuerza en el país, en el uso de las armas para el gobierno sostenerse? Se nos olvida todo lo que ha hecho el pueblo venezolano, todo lo que hay que seguir presionando, pero todo lo que ha hecho este gobierno para evitar que el pueblo venezolano pueda conquistar su cambio democrático. Se nos olvida eso. En Venezuela no estamos viviendo en tiempos de democracia. El reto es rescatar la democracia. Pero este es un gobierno que se ha sostenido por la fuerza. La gran pregunta, la gran incógnita que tenemos los venezolanos, ¿cuánto más esa fuerza va a seguir respaldando este desastre? ¿Es que acaso hablamos del salario mínimo, 1.800, y los otros salarios? ¿Cómo se van a multiplicar los otros salarios? ¿Cómo va a ser el salario, por ejemplo, de un maestro? ¿Cómo va a ser el salario de un policía? ¿Por cuánto se tiene que multiplicar? Y después, ¿cuánto va a durar eso? Porque los precios van a multiplicarse también. El aumento de la gasolina tiene incidencia sobre el transporte, porque además podemos abrir un debate sobre el tema de la gasolina. El tema, sí, la gasolina es regalada, pero los salarios son miserables, son los peores salarios del mundo. Entonces, ¿cómo usted le pretende cobrar a alguien precio internacional cuando su salario no es a precio internacional? Ahí es donde hay que romper con el círculo vicioso que tiene el país en esta situación. Adelante, José. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? El tema del señor Ricardo Márquez. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Central desde 1993 y tengo 25 años. Y yo sé quiénes son los summa cum laude en la Escuela de Economía en ese tiempo. Adrúbal creo que estuvo cerca. ¿Ah? Adrúbal es summa cum laude. Adrúbal. La última es Carla de Oliveira. Sí, una muchacha muy inteligente, será summa cum laude. Entonces, este es un estafador, ese es un estafador, ese es un pirata, no estén haciendo caso a ese señor. Ahora bien, tú me preguntabas, Enrique, el tema de los salarios. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pero déjame hacerte una reflexión de los salarios. El salario mínimo va a ser 180 millones. Vamos a poner el caso de la Fuerza Armada. Un sargento gana 180. ¿Y cuánto va a ganar un general? No se sabe, es que no se sabe. Tiene que ganar por lo menos 10 veces eso. Pues claro, porque el cabo, el sargento, no va a ganar lo que gana un general. ¿De acuerdo? Un policía, por ejemplo, raso, que va a ganar 180. Un comisario del SEBIN, de lo que nos están oyendo ahorita este programa. El raso, que entró, va a ganar 180. ¿Y cuánto va a ganar el comisario jefe del SEBIN? Sí, esos son temas importantes. Pues no es nada más el salario mínimo, es la escala salarial. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, la Asamblea Nacional hoy, en su función de legislación y de Contraloría, rechazó el paquete de medidas, hizo responsable al gobierno de todo lo que pueda suceder, que yo creo que todavía no hemos visto nada. Como dicen por allí, hemos visto peladuras, no hemos visto llaga todavía. Ahora, llamó también a los trabajadores a movilizarse y exigir sus reivindicaciones laborales. ¿Qué podemos hacer, Enrique? Lo que podemos hacer, desde mi punto de vista, es presentarle al país una alternativa diferente. Esto es lo que nosotros estamos obligados a hacer. Decirle al país, mire, señores, esto va por mal camino. Nosotros tenemos un programa de reformas económicas de largo alcance, de aliento, de profundidad, para resolver el tema que sin la cual no hay solución,
que es la hiperinflación, parar en seco. Esto no es un problema de bajarla de 1 millón a 900.000. No, eso hay que parar en seco con un programa de reforma económica que pasa por un hecho fundamental para mí: el financiamiento externo. Aquí no hay dólares de magia. El gobierno no puede emitir todos los billetes que quieren, bolívares, pero si no hay dólares, esos billetes están flotando en el aire. Entonces es un plan económico que le diga al ciudadano que nos está oyendo ahorita, que nos está escuchando: señores, estos tipos dieron con la solución. Estos tipos tienen algo que a mí me entusiasma, que es un programa para parar la hiperinflación, para recuperar la producción nacional, para recuperar la producción petrolera y para que yo pueda vivir mejor, porque el gobierno no me garantiza eso. Yo creo que eso es lo que nos sale a nosotros ahorita: presentar un programa alternativo al gobierno para solucionar la crisis, en el entendido de que el gobierno de Maduro no está en condiciones de resolver la crisis que él mismo creó. Ajá, Drubal, una preguntita. Sí, Son rápido. las 8, ya nos vamos. Sí, 5 minuticos, nos quedan 5 minuticos. Rápidamente, mira, al tema de conserjes y colegios y pequeñas empresas, es importante lo que dije hace un rato: no irse de bruce, hay que hacer los cálculos. Obviamente hay una posibilidad de que usted liquide y vuelva a contratar bajo la figura de honorarios profesionales. Bueno, eso es factible, pero no lo haga de bruce, es decir, eche número, eche cálculo, porque los impactos son diferentes. Exactamente. Hable con su administradora de condominio, que se reúna la junta del colegio, vea cómo puede trabajar el tema de las mensualidades, de las matrículas. O sea, hay que un poco entender el impacto de la medida para saber qué hacer. Usted no puede empezar a trabajar a tomar decisiones si no tiene conocimiento del impacto. Entonces, igual para un emprendimiento, porque probablemente si usted es un emprendedor y vende algo que no está metido en la estructura de precios regulados y usted puede trasladar el costo a su precio, bueno, entonces no tiene usted por qué ponerse a despedir empleados o ver qué hace. Entonces, cada caso es distinto y lo tiene que evaluar con sus asesores, con su contador, bueno, economista de confianza, con sus números para saber qué decisión tomar. Sí, una cosita rapidita. Son momentos en donde hay que pensar con la cabeza fría. Son momentos muy difíciles. Yo le decía hoy a la gente, mucha gente que llamaba era: oye, hay que estar pendiente hasta del número que estás colocando en los puntos de venta, porque todos nos estamos equivocando. Los números, o sea, esta es la reforma monetaria, no solamente la que va a ser la más efímera, sino la más complicada. Era más fácil 3 o 6 ceros. Estos tipos se lanzaron 5 ceros para dividir entre 100.000, algo realmente difícil. Y con respecto a lo que dice Asdrúbal, siéntense a pensar, siéntense a sacar cuentas, busquen información de gente seria. Recuerden que hay muchos habladores de tontería. Ricardo Márquez, otro que siempre nombramos nosotros. Entonces, oye, piensen las cosas con cabeza fría. Vienen 10 días complicados, 10 días bien difíciles. Hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a sacar cuentas. Mira, ahí preguntan cómo queda el cestatique. No hay información. No se sabe. Incluso no sabemos si esos 1.800 bolívares soberanos, porque hay que esperar la Gaceta, una parte es sueldo y otra parte es cestatique. Eso no se sabe. No está claro. Ajá, ¿y los 1.800 es a partir de cuándo? 1 de septiembre. ¿Y el ajuste del IVA? 1 de septiembre. No, hoy se presentó, en Gaceta fue publicado, pero dice que entra en vigencia 1 de septiembre. ¿Las transacciones financieras? 1 de septiembre. Todo es el 1 de septiembre. Bueno, yo antes de despedir, por ahí que estaba leyendo un comentario, yo le dejaría el reto a los miembros de la cúpula militar, del general Padrino y esa cúpula militar, que digan si ustedes están tan comprometidos con Maduro y consideran que es tan bueno todo lo que hace y plantea este gobierno que ha llevado a este país a la peor crisis de toda su historia, acepten que a ustedes les paguen en petro. Díganle a Maduro que les pague su salario, su ingreso, se lo pague en petro. Yo quisiera ver al general Padrino que le diga, cuando se para firme, dígale que le paguen, si usted está tan comprometido con el gobierno, dígale que le paguen en petro. Acepte que le paguen en petro. Yo soy de la opinión, y con esto finalizo, que nuestro país esto que han hecho es un desastre, no tiene pies ni cabeza. Todo este gobierno, ahorita Maduro pide 24 meses más. ¿Quién puede creer, después de 20 años,
que ahora sí en los próximos 2 años van a recuperar la economía. Le hemos dado el país está en manos de unos improvisados, incapaces. El país les quedó grande, no saben cómo resolver la crisis económica, se les fue de las manos. La soberbia no les permite voltear para los lados, ni son capaces de llamar a alguien que sepa de economía, llamarlo, cualquiera de estos economistas, llamarlo, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? O escuchar en esta tragedia que vive el país, ¿cuál es el remedio? No son capaces. Entonces ellos eligieron el camino de la debacle, del desastre, y ese camino se lo va a tener que comer solito el gobierno. Por eso es que yo creo que la oposición de la que formo parte, de quienes queremos cambio, hay que ser tácticos en este momento, estratégicos. No puede ser la política el peor es nada. O sea, es como tengo que hacer algo porque peor es no hacer nada. No estoy de acuerdo, no necesariamente eso se aplica en este momento que vive el país. Yo creo que es el gobierno el que tiene el agua al cuello. Y hay gente que lo dice, pero tenemos muchas veces, en mucho tiempo oyendo eso. Nunca habíamos, y que me corrija alguno de los tres aquí, jamás Venezuela había atravesado una crisis como la que vive en este momento. Jamás en su historia. Nunca que un país que nuestra Venezuela vaya a terminar en más de 1 millón de inflación. Porque la inflación me imagino que se va. Si venía, ¿cuánto venía mensualmente? 110, 110. ¿Cuánto vendrá? ¿Cuánto irá a ser la inflación de septiembre? Septiembre, octubre, noviembre, agosto. Entonces, no se trata de cruzarse de brazos y esperar que las cosas se den solas. No. Sí se trata en esta coyuntura de que la oposición la aproveche para articular una política en conjunto que por ahí puede ser huelga, paro, pero si no tiene el concurso de todos, no nos caigamos a coba, sigamos en las competencias internas absurdas, ridículas, porque no se le puede calificar de otra forma, como una competencia de protagonismo, el barco haciendo agua, y hay algunos que quieren ser la orquesta del Titanic. Pues el Titanic que se estaba hundiendo y estaba la orquesta tocando música. No, ninguno, yo creo que este es un momento muy difícil para ser muy serios, para dejar los protagonismos y creerse algunos que se creen héroes, porque el país en este momento no está buscando héroes, el país lo que está buscando es la salvación, y si queremos hablar de héroes, los héroes son todos los venezolanos que quedan en este país, más todos los que se fueron, que están ayudando a los que se quedan aquí, porque hay mucha gente que se fue, que está ayudando a los que quedan aquí. Muchas gracias a los tres por haber venido, muchas gracias a todos los oyentes y seguimos en contacto.